Recién entró. ¿Qué sección es? ¿Ah? ¿Qué sección es? Esta es la E. Ya tengo la E. ¿Intranet abriste? Ya. Dime, intranet no se puede abrir ahorita. Sí, pero no necesita. No da. No, todavía no da. Ya admito. ¿Mm? Ya admito. Ya, ¿Cuál es? Este es tu... Ese. Ya está todo ahí también. Ya te van a oír, ¿ah? ¿Ah? Ya te van a oír, Ya. Rivera. Buenas noches. Buenas noches con todos los que están saludando. ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenas noches. Ah, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas noches. Todo estaba en silencio, parece que no me escuchaban. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Tu villa, ¿no? Sí, soy yo. Más bien tu villa y o el resto vayan recordando dónde nos hemos quedado, ¿ya? Nos hemos quedado en... Estábamos definiendo las ecuaciones. Las ecuaciones estábamos definiendo. Sí, nos quedamos... íbamos a iniciar la primera de ellas. Ecuaciones del comportamiento. Ya, correcto. Perdón, ecuaciones del comportamiento. Ahí nos Ya, quedamos. Recién íbamos a definirlos. Sí, está bien. Ya me indicaron. Ya. Esperamos un momentito para que ingresen los Sí, por favor, se compañeros. están conectando. Van 17 alumnos que van ingresando. 18 con Carlos Enrique Cárdenas. 19. Con Ángel Brito.
Bien, vamos a ir empezando mientras van llegando, ¿ya? Tenemos 19 participantes. Me habían indicado que nos hemos quedado en ecuaciones, variables y parámetros, ¿no? Primero las ecuaciones. Ya hemos indicado de que en la clase anterior que las ecuaciones eran una relación. ¿Qué tipo de relación? La podemos indicar posteriormente. Variable es una magnitud y parámetro es una constante. Correcto. Entonces empezamos a estudiar lo que es la ecuación. Habíamos indicado nosotros de que siempre, como en todas cosas acá en el mundo, se estudia por triada muchas veces, no necesariamente. El modelo de igual manera también. Se divide en tres partes, las ecuaciones, la que señala en este caso el punto verde, las variables, que es y, x y mu. Esa mu que aparentemente pareciera una U latina, es el mu en el alfabeto griego. Significa m, indudablemente. Y finalmente los parámetros. Bien, cuando hablamos de ecuaciones, estamos hablando de una relación, hemos dicho. ¿Pero una relación de qué? Vamos a ampliar más, ahí tomen nota, ¿ya? Ecuaciones es una relación de variables cuyo objetivo es, a partir de ellas, estimar su comportamiento en el pasado. Para esto, a su vez, subclasificamos las ecuaciones en 5 partes. Hay ecuaciones de comportamiento, ecuaciones institucionales y legales, ecuaciones tecnológicas, ecuaciones de definición o identidad y ecuaciones de equilibrio móvil. ¿A qué se refiere la primera? Con ecuaciones de comportamiento. Tome nota. Son aquellas ecuaciones que incorporan el modo de actuar de los sujetos de la actividad económica, que incorporan el modo de actuar de los sujetos de la actividad económica. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la ecuación keynesiana, es en el modelo keynesiano en la cual el consumo puedo reemplazar por la Y, está en función del ingreso, reemplazo por la X, entonces voy a indicar que existe una relación entre el consumo con respecto al ingreso. Eso es cierto. De igual manera también que el consumo depende del comportamiento del ingreso.
y que el consumo es la variable que quiero hallarla, que quiero determinar cuál es su comportamiento. Y recordemos nuevamente a Keynes cuando hablamos de la función consumo, consumo en función del ingreso. ¿Qué es lo que quería conocer Keynes? Keynes quería conocer cuál era el comportamiento del consumo, ya que en esa época uno de los problemas principales que había por la Gran Depresión era de que no había capacidad de consumo, de comprar o de consumir. ¿Por qué razón? Porque no había dinero, indudablemente, ¿no? Entonces, a través de la ecuación de la función consumo, Keynes trató de investigar cuál era el problema del consumo con respecto al ingreso. Bueno, indudablemente determinaba de que si el consumo depende del ingreso, es el ingreso el que debe de incrementarse con la finalidad de poder las personas realizar sus compras para consumir y satisfacer sus necesidades biológicas, ¿no? Pero la otra pregunta es, si este es el ingreso, ¿cómo podemos nosotros obtener o incrementar el ingreso? No se podía por el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado también estaba en bancarrota, estaba en quiebra. ¿Por qué? Porque nadie le compraba sus productos. Y los que tenían estoqueados, ¿no? Pues nadie podía vender. ¿Y por qué no vendían? Porque la gente no tenía dinero, indudablemente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que razona Keynes en ese momento? Si el sector privado no puede invertir, entonces sí puede invertir el gobierno. El gobierno, en este caso, tiene dinero fresco y puede realizar inversiones en obras civiles. ¿Qué tipo de obras? Las obras que le corresponden realizar, en este caso, a los gobiernos, ¿no? Como carreteras, puentes, muelles, colegios, hospitales, etcétera, etcétera. Es una de sus funciones. Entonces, Keynes implementó esa política y de esta manera el gobierno, a darle trabajo, a hacer obras, le da trabajo a la gente y la gente tenía ya por su trabajo, al término de la semana o al término de los 15 días o del mes, tenía su remuneración, se le pagaba. Entonces, de esta manera tenía dinero en el bolsillo ya. Y con el dinero en el bolsillo, indudablemente que podía ir a comprar al mercado los bienes que necesitan para su consumo. Entonces, de esta manera se agotó prácticamente el stock que había en ese momento. ¿Y qué cosa indujo al inversionista privado? Como es una realidad, ¿no? Como es una lógica del inversionista. Si a mí me están demandando producto y no tengo producto, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de incrementar más mi producción. O en otras palabras, debo de fabricar más producto. Pero para ello, ¿qué cosa debo de hacer? Debo de comprar más materia prima, más materiales. Debo de contratar más mano de obra para que me puedan hacer el proceso de producción y obtener productos terminados para venderlo. Pues bien, al pagarles la planilla de estos trabajadores del sector privado también tenían dinero en el bolsillo. Entonces ahora tenían dinero en el bolsillo ya los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público o del gobierno. Entonces, ¿y dinero para qué? Para realizar sus compras y poder, en este caso, satisfacer sus necesidades. Y de esta manera se inició el ciclo, en este caso, de producción y de crecimiento y desarrollo del país. A partir de ahí, bueno, se solucionó el problema de la crisis. Y finalmente los países siguieron la senda de su desarrollo. Algunos se convirtieron en países altamente desarrollados, potencias mundiales, como ustedes lo pueden observar ahora sin ningún tipo de problema, porque sabemos cuáles son los países, en este caso que son potencias mundiales, que están desarrollados, ¿no? Entonces se solucionó el problema. Pero ¿qué cosa significaba eso? De que había una ecuación determinada, y esa ecuación se le denominaba ecuaciones de comportamiento. ¿Por qué? Ahora sí tome nota. Se le denomina ecuaciones de comportamiento porque incorporan el modo de actuar de los sujetos de la actividad económica.
incorporan el modo de actuar de los sujetos de la actividad económica. ¿Quiénes son los sujetos de la actividad económica? Podría preguntar y ustedes a ver me responden lo que de una u otra manera pudieran conocer. Vamos a hacer una clase participativa activa, ya le hemos indicado. Está Matías Paucar. Matías Paucar. ¿No está Matías Paucar? Bueno, si no responde le ponemos faltó. Matías Paucar, faltó. Ibarra Ramos, Andrea. ¿Está presente Andrea Ibarra? No responde, ten faltó. Hernández Sánchez. ¿Está presente? Faltó. Farfán Guamaní. ¿Está presente Farfán Guamaní? Faltó. Sí, profesor, presente. Allá. Farfán Disculpe, Guamaní. profesor. Presente, Sí. correcto. Hay que estar atento. ¿Eh? ¿Qué entiende usted por los sujetos de la actividad económica? ¿Cuántos son? Ya nos han enseñado en los cursos iniciales, ¿no? Son 3. ¿Cuáles son estos 3 sujetos de la actividad económica? Agente de la actividad económica también le denominan, pero bueno, es mejor sujeto de la actividad económica, como personas. ¿Cuáles son? Vamos a darle un indicador. Primero, las familias, es uno. Segundo, La empresa, la empresa. Tercero, el Estado. el gobierno. ¿Ya ves cómo sabía? Entonces, esos son los 3 agentes, en este caso, del comportamiento de los agentes económicos. Bien. Entonces, como ejemplo para esa ecuación de comportamiento tenemos, a ver, vamos a indicarlo, tenemos la función consumo de Keynes, acá está abajo, hemos adelantado, acá en rojo, función consumo keynesiana, en la cual el consumo es igual a alfa más beta por la Y sub T más el mu sub T. Ahora, ¿qué representa el consumo? El comportamiento de los consumidores con respecto al ingreso. El segundo es la inversión. ¿Qué representa la inversión? El comportamiento de los inversionistas con respecto al incremento del ingreso. No deben de olvidar ustedes que es el incremento del ingreso el que hace que el inversionista invierta más. Si no, pongámosle un ejemplo. Un ejemplo. A fin de año, diciembre, hay una expectativa determinada. ¿Por qué razón? Porque por ley hay una gratificación determinada que gozan los trabajadores del sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público se les da una remuneración más, o sea, el doble de remuneración. Y los trabajadores del sector privado se le dan 300 soles, creo. ¿Qué significa esto? Que... Profesor, disculpe. ¿Sí? Al revés. Hablo. Al revés es. No, estoy indicando que a los trabajadores del sector privado se le da doble remuneración. Ah, sí, pero Y primero los dijo... trabajadores del sector público se le da 300 soles. ¿Eso estamos Así hablando? es. Correcto. Así es. Tengo claro, porque a mí me dan 300 soles. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un incremento del ingreso. Y si hay un incremento del ingreso, ustedes pueden observar que en todas las tiendas existe mayor cantidad de productos para vender. O sea, producen de todo se produce. ¿Por qué razón? Porque saben que va a haber un incremento en el ingreso y las personas van a realizar sus compras determinadas de acuerdo a sus necesidades, indudablemente, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Algunos comprarán artículos domésticos, otros comprarán artículos muebles para su casa, otros comprarán automóviles, otros comprarán, bueno, ya con la gratificación y otros ahorros más, comprarán o darán la inicial para comprar su casita y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Todos se preparan, ¿por qué? Porque va a haber un incremento en el ingreso.
Entonces, ese es un comportamiento determinado. La inversión, que está acá en el puntero, observen, en la parte de la ecuación azul, la inversión está en relación con el incremento del ingreso. Entonces, esos dos ejemplos podemos indicar como ejemplo del modo de ecuaciones de comportamiento que incorpora el modo de actuar de los sujetos de la actividad económica. Otro, por ejemplo, es del gobierno. El gobierno o el gasto de gobierno está en relación de sus ingresos por tributo, ¿correcto? O sea, todos los gastos que hace el gobierno, tanto corriente como de inversión, ¿quién los financia? Los financian los tributos, los ingresos que recibe el gobierno por concepto de tributos. Dos tipos de tributos: la tributación directa y la tributación indirecta. Correcto. ¿Qué es la tributación directa? ¿Podría alguien indicarme? ¿A qué se refiere con la tributación directa? ¿Serían los impuestos directos? Impuesto directo. ¿Qué tipo de impuesto directo? En este caso sería un impuesto Impuesto a la renta. La renta. ¿Perdón? Impuesto a la renta. Impuesto a la renta. Impuesto a las utilidades para las empresas. Impuesto a los ingresos para la persona, impuesto a las utilidades para las empresas. Entonces eso está a efecto determinado previa declaración jurada o previa presentación del balance determinado. El impuesto a la renta, cuando se da el balance o la declaración jurada, indudablemente se le va a pagar al Estado el saldo que queda, porque ya mensualmente uno está abonando el impuesto a la renta de acuerdo a un porcentaje determinado que sale al final en el balance y que automáticamente, en este caso, se determina con los datos que tengo de ingreso, con los datos que tengo de gasto, con los gastos que tengo de utilidad. De inmediato se determina el porcentaje o el coeficiente que voy a aplicar para pagar el impuesto a la renta mensual. Entonces, a partir del mes de enero, febrero hasta diciembre, debo de ir pagando. Cuando presento el balance, si hay una diferencia, debo de pagar la diferencia. El otro impuesto es, vuelvo a repetir, el impuesto a las remuneraciones de las personas. Todas las personas hacen su declaración jurada y pagan también su impuesto a la renta. Ese es el impuesto directo. ¿El impuesto indirecto cuál sería? El IGB. El IGB. Correcto. ¿Por qué le dicen indirecto? Porque uno cuando compra un producto determinado paga el precio del producto más el impuesto correspondiente. Si yo voy a comprar gasolina, pago el precio de la gasolina más el impuesto, que es alto. Si voy a comprar arroz, pago el precio del arroz más el impuesto correspondiente. Entonces, cuando recauda el vendedor, separa, no puede gastarse las dos cosas. Una parte es del gobierno y otra parte es del empresario o del vendedor. Correcto. Entonces, esos son ejemplos que nosotros consideramos para las ecuaciones de comportamiento. La otra ecuación es la institucional y legal. No debemos de olvidar nosotros de que como país, cualquier país del mundo está organizado. ¿Está organizado en qué? Está organizado en regiones, está organizado en distritos, está organizado en provincias, etc. Está organizado de igual manera en gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales e instituciones. Está organizado de igual manera también con organizaciones políticas, religiosas, deportivas, etcétera, etcétera. Es toda una organización determinada ahí. Pero todos se rigen por medio de la ley, indudablemente, ¿no? Las leyes son normas de comportamiento que debemos de seguir. Norma de comportamiento a realizar. Si me dice a mí la ley que debo pagar impuestos, es un comportamiento que yo debo, una obligación que debo de pagar impuestos. Si me dice que no debo comercializar con tal cosa, no debo de comercializarlo. Un comportamiento determinado. Si me prohíbe algo, no debo de hacerlo. Si me facilita o viabiliza algo, sí debo de hacerlo. Como por ejemplo a veces promocionan las inversiones en ciertos sectores determinados. Entonces, nosotros estamos regidos por leyes. Y por leyes desde la antigüedad. Antes de Jesucristo estaba Hammurabi, un emperador que, bueno, tenía un sesgo para poder realizar
cierta norma determinada de comportamiento de su pueblo y elaboró un código de Hammurabi, excelente código para esa época, indudablemente bastante avanzado. Después viene, ya nos dice la Biblia, vienen los 10 mandamientos. ¿Qué es los 10 mandamientos? Norma de comportamiento, precisamente, ¿no? En la que se prohibía algo. Bien, y a partir de ahí, los romanos de igual manera también. Los romanos estaban bastante avanzados con respecto a la emisión de leyes, de tal manera que cuando hasta ahora se sigue derecho, se sigue el código romano, la ley romana, no sé cómo le denominan a ese curso, tú que debes saber Derecho romano. ¿Cómo? Derecho romano. Romano, correcto. Hasta Las ahora 12 se tablas. estudia derecho romano, fue bastante avanzado en ese aspecto. Entonces, puedo indicar de que un país o una actividad económica está organizado por instituciones y de igual manera también la rigen las leyes correspondientes. Pues bien, entonces eso se incorpora. Por ejemplo, con respecto a las leyes, si me dice debo pagar tributo, un impuesto determinado en un porcentaje determinado, debo de hacerlo, es imponente. Si me dice que debo de pagar tal cosa, debo de hacerlo, es imponente de igual manera también. Entonces puedo indicar de que ecuaciones de institucionales y legales son aquellas ecuaciones que incorporan, tomen nota, la organización en todo el aspecto de la palabra de un país y las normas legales que la rigen. Ya le he puesto como ejemplo, uno chiquito nomás, la tributación está en función de la tributación directa e indirecta, ¿no? Los gastos de gobierno están en función de la recaudación por tributo. Bien, ecuaciones tecnológicas. ¿Cómo definimos las ecuaciones tecnológicas? Como aquellas ecuaciones, me imagino que están tomando nota, ¿no? Porque yo les he alcanzado a través del delegado estas diapositivas. También le he alcanzado lo mismo en Word y le hemos indicado que ustedes deben de tenerlo impreso. Y al costado de la herramienta con que están utilizando para escuchar la clase, para tomar los apuntes correspondientes en el mismo documento o aparte, indudablemente, ¿no? Pero lo importante es para seguir la clase respectiva, tal y conforme lo hacíamos nosotros en las clases presenciales, ¿no? En la cual proyectábamos lo que tienen ustedes ahora en la pantalla y sobre eso íbamos explicando y tomando algunas notas, indudablemente, al costado del lugar donde se proyectaba la diapositiva. Eso ya ustedes lo han experimentado, porque a diferencia de los otros 4 salones, como ustedes sí hemos hecho clases anteriores, ya conocen la metodología correspondiente. Pues bien, entonces cuando hablamos de ecuaciones tecnológicas, son aquellas ecuaciones que incorporan la combinación de los factores de producción para obtener un producto terminado. Todos están viendo la diapositiva, ¿no? Sí se ve. Correcto. Entonces, vuelvo a repetir, ecuaciones tecnológicas son aquellas que incorporan la combinación de los factores de producción para obtener un producto terminado. En una parte, ¿cuáles son los factores de producción? Cuando hemos estudiado economía en el primer año, primer ciclo, etcétera, segundo ciclo de repente, nos han enseñado pues que los factores de producción es una serie de elementos, ¿no? Materia prima, materiales, nos han enseñado mano de obra, nos han enseñado la tierra, nos han enseñado el capital, nos han enseñado la gerencia, la administración, nos han enseñado el gobierno, todo eso como factor de producción, lo cual, bueno, en parte no es cierto. ¿Por qué razón? El problema es que no se sigue la tendencia de conocimientos mundiales, ¿no? O de aceptación generalizada,
que solo y únicamente hay dos factores de producción con que se realiza cualquier producción del mundo, que es capital y trabajo. Trabajo y la mano de obra. Capital, con capital puedo conseguir todo lo que me mencionan anteriormente. Puedo comprar la materia prima, materiales indirectos, puedo comprar la tierra o alquilar la tierra, puedo contratar al gerente, puedo contratar al administrador, etcétera, etcétera. El gobierno no entra. ¿Correcto? Entonces hay solo y únicamente dos elementos, nada más. Y dependiendo de la utilización de estos dos elementos, decimos nosotros que una producción se realiza utilizando más mano de obra o utilizando más capital de trabajo. Si se utiliza más mano de obra, se le dice que la producción es de mano de obra intensiva. Si se utiliza más capital, se dice que es de capital intensivo. Y cuando relacionamos el capital, generalmente lo relacionamos con maquinaria, procesos tecnológicos, ¿eh? Muy bien. Un ejemplo determinado de ello. La producción agrícola acá, en el sector agrario, es de mano de obra, utiliza más mano de obra o más capital de trabajo, o perdón, más capital. La producción del sector agrícola utiliza más mano de obra o más capital. ¿Qué me dicen? Cualquiera responda, yo tomo nota de lo que van interviniendo. ¿Mano de obra? ¿Cómo? ¿Mano de obra? Más mano de obra. ¿Cómo se apellida usted? Clemente. ¿Cómo? Clemente. Clemente Núñez Núñez. Jacqueline. Correcto. Sí. Anotado. Bien, más mano de obra indudablemente. Si no lo podemos contrastar o comparar, ya les he indicado de que nada podemos nosotros decir si es que no contrastamos comparando o comparamos. Ningún profesor, bueno, ya en estos niveles determinados puede decirle algo y quedar como una opinión de él. Tiene que contrastarse, tiene que compararse. Contrastarse y compararse con qué, con la realidad determinada o con la opinión de los grandes científicos en este caso, ¿no? Porque, bueno, yo como profesor no soy pues una autoridad significativa para poder decir algo. Yo recurro a los que de una u otra manera son científicos, incluso ganadores de premio Nobel. Ellos sí tienen el conocimiento de las cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hago yo? Con todos los conocimientos determinados, como ya lo hemos indicado anteriormente, elaboro una concepción más resumida ya y asequible para el estudiante. Porque ustedes han visto de que a veces las definiciones y concepciones de los científicos, bueno, lo dicen en unas palabras determinadas que no es tan fácil de comprenderlo. Para eso está el curso, justamente para comprenderlo y enseñarlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo contrastamos? A la entrada de Ica, viniendo de Lima, en el Álamo, ahí se reúnen pues una serie o una cantidad de ómnibus. ¿Para qué? Para trasladar a los trabajadores del campo. Cantidad. Entonces, es un indicador de lo que estamos indicando. Y así sucesivamente casi en todo el sector agrícola, tanto en el norte de Ica, sur de Ica, como en las provincias, de igual manera también, el sector agrario utiliza más mano de obra que capital. ¿Qué significa utilizar más capital? Más tractores, abonadoras, maquinaria para abonar, maquinaria para cosechar, maquinaria para poder limpiar el producto, seleccionar, encajonarlo y, bueno, esté lista para la venta, ¿no? Todo ello es un proceso determinado en donde interviene maquinaria. Si por alguna razones, si hubiera eso, entonces estaríamos trabajando con capital intensivo. Pero acá no, todo se hace manual. ¿Correcto? Bien, de tal manera que, es cierto, nosotros en la agricultura trabajamos con mano de obra intensiva. ¿Qué me dicen de la minería, por ejemplo? La minería su producción es de mano de obra intensiva o de capital intensivo. La minería. Hay capital, pero también hay mano de obra calificada o tecnificada. Ya. ¿Cómo pida?
Gutiérrez Tubillas. Ah, Gutiérrez Tubillas. Bien, pero tengo que decirle lo siguiente. Capital es poco. Mano de obra calificada es poco. Y hemos indicado que nosotros cuando hacemos un análisis tenemos que hacerlo en alto nivel de abstracción. ¿Qué es la abstracción? Considerar lo general y dejando de lado lo particular. Indudablemente que en la minería hay lugares, hay minas en donde se utiliza bastante maquinaria, pero de igual manera también la mayoría se trabaja con mano de obra. Hay la minería informal, por ejemplo. La minería informal es pura mano de obra. La minería formal más hay mano de obra. Salvo aquellas empresas indudablemente mineras en donde sí utiliza relativamente el capital en mayor proporción. Pero si nosotros sumamos todo, indudablemente se utiliza más mano de obra. Bien, si nosotros extrapolamos la agricultura para todo el Perú, podemos decir que el Perú también su producción es con mano de obra intensiva para la agricultura. Para la minería de igual manera también. Sumamos todo y la minería se hace con mano de obra intensiva. ¿Qué me dicen de la pesca, por ejemplo? ¿Es de capital intensivo o mano de obra intensiva? ¿Qué es lo que se utiliza más en la pesca? ¿Mano de obra o más capital? Se utiliza más capital porque se utilizan buques para pesar en gran cantidad. Ya se utilizan buques para poder realizar, pero buques pequeños, pues, no significativos. Más, algunos botes se entran a la mar con cantidad de pescadores en todo el litoral peruano para poder realizar su pesca para su consumo o su consumo directo o para vender en este caso a la fábrica o a los mercados. Pero no vemos unas embarcaciones grandes como las que sí tienen los países, por ejemplo, desarrollados. Los países desarrollados tienen unas embarcaciones determinadas, se hacen a la mar profundo, indudablemente, realizan su pesca en la misma embarcación, hacen el proceso de producción. Por decir así, si quieren harina de pescado, hacen la harina de pescado. Si quieren conserva de pescado, en la misma embarcación se hace la conserva de pescado. Y al puerto, ¿qué es lo que llega? No llega el pescado directo físico, llega ya el pescado enlatado ya, producido ya, ¿correcto? Y de igual manera también como hay capital, ellos utilizan embarcaciones mucho mayores. Nosotros no tenemos embarcaciones mayores para poder realizar la pesca. Por eso que estamos cuidándonos de que no vengan embarcaciones mayores a llevarse todo el pescado del litoral peruano. Estamos cuidando permanentemente. Porque disminuye en este caso la disponibilidad de productos hidrobiológicos para la población peruana. Entonces vuelvo a repetir que la pesca de igual manera también es de mano de obra intensiva, se utiliza más mano de obra. El hecho que utilicen una lancha o una embarcación determinada pequeña no es significativo en realidad para indicar de que se utiliza capital intensivo. Cuando estamos hablando de embarcaciones grandes, ahí sí. Es como, por ejemplo, en los aviones. Nosotros no tenemos aviones, pero vienen aviones de otros lugares. Aviones, pues, que tienen una inversión determinada bastante importante, ¿no? Entonces nosotros no tenemos empresas de aviación. Bueno, ese es otro problema. Pero vayamos nosotros a la industria, por ejemplo. ¿La industria es de mano de obra intensiva o capital intensivo? ¿Mano intensiva? ¿Perdón? Intensivo. ¿Mano intensiva? ¿Mano de obra intensiva? No he escuchado muy bien. ¿Mano de obra intensiva? Mano de obra intensiva. ¿Cómo se llama usted? Peña Guerrero. ¿Cómo? Peña Guerrero. Peña Guerrero. Está medio fallando su... Peña Guerrero. Ya está. Muy bien. ¿Quién más ha indicado? Me dicen que la industria es de mano de obra intensiva. Yo le puedo indicar lo siguiente, que es de capital intensivo la industria. Por ejemplo, una fábrica de bebidas gaseosas. ¿Qué utiliza más? ¿Maquinaria o utiliza más mano de obra? ¿Maquinarias? ¿Cómo? Maquinaria. Maquinaria. La fábrica de cervezas, por ejemplo, que tenemos nosotros acá en el Perú, ¿utilizan más mano de obra o más capital? ¿Y tal?
Indudablemente que utilizan más capital porque podemos indicar que tiene una tecnología que le permite realizar un proceso de producción automático casi. Si no, nosotros vamos a la bodega de Ica nada más. La bodega de Ica, para poder envasar el pisco y el vino, todos lo hacen con máquina. Correcto. Para elaborar, por ejemplo, la conserva de pescado con máquina. Para elaborar aceite con máquina. Entonces, la industria funciona con maquinaria, indudablemente. Entonces, podemos decir nosotros que la industria es de capital intensivo. Y de igual manera también si extendemos el comportamiento de Ica con respecto a la industria, podemos decir también que en el Perú se produce en la industria con capital intensivo. Pero finalmente tenemos que promediar todo. Si bien es cierto, la industria es el único sector que es de capital intensivo, el resto de los sectores es de mano de obra intensiva. Entonces, en términos medios, ¿cuál sería la producción del Perú? Con mano de obra intensiva. La producción en términos medios de Estados Unidos, de capital intensivo. Estados Unidos utiliza pues hasta computadoras en la agricultura. Y de ahí vienen incluso las grandes maquinarias en las cuales nosotros compramos. Entonces, está definido que los países desarrollados o altamente desarrollados utilizan en su producción más capital. Por ejemplo, para hacer los celulares, todo es tecnificado, todo es automático para hacer los celulares. Entonces, repito, la producción en los países desarrollados es de capital intensivo. La producción en los países subdesarrollados es de mano de obra intensiva. Bien, hay dos ejemplos de ecuaciones tecnológicas. Generalmente en una clase presencial la desarrollo al costado de la pizarra, pero acá puedo indicarle solamente, con cargo en algún momento determinado que se solucione el problema ya reforzar, que hay dos ejemplos, así nos lo dice la ley, la norma que están dándose acá en el país, que las clases presenciales no se están dando en este momento, están suspendidas por las clases no presenciales, pero cuando se vuelva a las aulas, en clase presencial, se refuerce, está indicando la ley. Muy bien, entonces los dos ejemplos que podemos mencionar son el modelo de Cobb-Douglas, universalmente o generalmente aceptado, No estamos hablando de un modelo en el cual solamente acá se aplique en el Perú, se aplique acá, no. Es generalizado este modelo. Y a partir de ese modelo, indudablemente se explica una serie de comportamientos del país con respecto a su producción. O sea, para eso sirve. Y de igual manera también se realizan las proyecciones correspondientes. Este es un modelo que se aplica. ¿Cómo se llama ese modelo? El modelo de Cobb-Douglas. ¿Cómo se escribe? Cobb, el C-O-B-B, B grande. Guión Douglas. Así escrito en español. ¿Cómo se le denomina? El modelo de Cobb-Douglas. Y segundo, el modelo de constante elasticidad de sustitución, entre paréntesis, CES, C de casa E y S de Sao. CES, constante elasticidad de sustitución. Esto ustedes pueden entrar a internet, ponen modelo de Cobb-Douglas y le va a dar el para complementar indudablemente, porque ya le hemos indicado de que no necesariamente debemos de quedarnos con lo que nos da el profesor en clase, debemos de ampliar nuestro conocimiento también. Los invito a que vean el modelo Cobb-Douglas en internet. Uno. De igual manera también, ese modelo de constante elasticidad de sustitución está en un libro de Stoner, creo que se llama, de microeconomía. Y que generalmente ese libro enseñan acá en la universidad. El modelo de constante elasticidad de sustitución. Si no, entremos, pues, o entran ustedes a internet y de igual manera también van a enterarse no solamente del modelo y su desarrollo, sino de las conclusiones que se saca con respecto al modelo y la producción de los países. Correcto, seguimos. Ahora viene el modelo o la ecuación de definición o identidad.
ecuaciones de definición o identidad. ¿A qué le denominamos ecuaciones de definición o identidad? A aquellas ecuaciones que se elaboran, construyen o determinan mediante lógica contable. Mediante lógica contable. 46 participantes de 56, faltan 10. 10 no han ingresado. Repito entonces, nuevamente, ecuaciones de definición o identidad son aquellas ecuaciones que se elaboran, construyen, etcétera, por definición contable. En la parte superior, y no lo paso porque, bueno, tengo que pasar una serie de diapositivas. Ahí está claramente establecido cuando hemos visto, recordando la macroeconomía o recordando a Keynes. No sé si puedo bajarlo para poner el orientación. ¿Dónde lo hemos visto esto? Acá. Ahí está. Recordando la macroeconomía, dice demanda, oferta global keynesiana. Dice la demanda global es igual a la oferta global. ¿Pero a qué es igual la demanda global? Es igual a la suma del consumo, más la inversión, más gasto de gobierno, más las exportaciones. La oferta global, ¿a qué es igual? Al Producto Bruto Interno más las importaciones. Finalmente, la demanda agregada, ¿a qué es igual? No deben de olvidar que Keynes nos había indicado que el problema de la Gran Depresión era insuficiencia de demanda agregada, indicaba. Entonces, la demanda agregada es igual al consumo, más la inversión, más gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Hoy por hoy, a la relación de las exportaciones menos las importaciones se le denomina sector externo. Acá está. Ahí está, exportaciones menos importaciones, sector externo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ven ahí? Es una relación lógica y contable. ¿Lógica por qué? ¿Por qué lógico? Porque sabemos que lógicamente el consumo más la inversión más gasto de gobierno e importaciones es igual a la demanda agregada. ¿Por qué lógica? Porque sabemos que la oferta global es igual al Producto Bruto Interno más las importaciones, ¿no? Es igual, por ejemplo, que yo diga lo lógico, mi ingreso es igual a mi consumo más mi ahorro. Es una cuestión lógica. No es una cuestión relacional, porque si fuese una cuestión relacional, entonces una variable está en relación de otra variable. Depende de la variable. Acá no. Es una suma-resta solamente. ¿Correcto? Entonces, a esto es lo que se le denomina una lógica contable. Solamente es contar. Seguimos entonces. Ahora viene ecuación de equilibrio móvil. Deben de saber ustedes que cada una de estas clasificaciones estamos dando su ejemplo, ¿eh? Y de igual manera también, en un supuesto examen o en el examen correspondiente, vamos a tener que sostener cada una de estas definiciones con un ejemplo determinado. Ecuaciones de equilibrio móvil. ¿Qué significa ecuaciones de equilibrio móvil? Tomen nota, ¿eh? Son aquellas ecuaciones que incorporan variables endógenas retrasadas. Aquellas ecuaciones que incorporan variables endógenas retrasadas. Por ejemplo, en este modelo,
tengo la Y sub T, X sub T y mu sub T. ¿Correcto? ¿Qué significa la T? Tiempo. ¿Qué significa la T? No se me vayan a olvidar, tiempo. Acá el sub T. Sub T, tiempo. ¿Tiempo qué? Presente. ¿Cuál sería el tiempo pasado? De igual manera en la pizarra también le hago una línea recta, le coloco una línea determinada a cero, es el presente. El futuro, ¿cuál sería? La línea extendida hacia la izquierda. ¿Y cómo se define el pasado? El pasado en la línea de la izquierda, T menos 1, T menos 2, T menos 3 para un año anterior, 2 años anteriores y N años anteriores, T menos 1. ¿Cómo se define el presente? Ahí está la T. ¿Cómo se define el futuro? T más 1, el año 2021, T más 2, el año 2022, T más 3, el año 2023. Entonces ya tenemos definido ya la T. La T en tiempo presente es T simplemente. En tiempo pasado, T menos 1, T menos 2, T menos 3 y así sucesivamente T menos 1. En tiempo futuro, ¿cómo sería? T más 1, T más 2, T más 3. ¿Correcto? No se me vayan a olvidar ello. Bien, entonces cuando hablamos nosotros de equilibrio móvil, estamos indicando lo siguiente, tome nota, son aquellas ecuaciones que incorporan variables endógenas retrasadas, o sea, T-1, T-2, etc., que incorporan variable endógena retrasada. ¿Correcto? Bien, seguimos entonces. El ejemplo es un modelo en la cual se le agrega una variable determinada retrasada en el tiempo. Ahora viene variable endógena. ¿Qué es variable? Hemos dicho, variable es una magnitud, ¿no? Pero agreguémosle ahora. Entonces, variable es una magnitud susceptible de modificarse dentro de un determinado campo de variabilidad. Susceptible de modificarse dentro de un determinado campo de variabilidad. Tomamos asistencia. Bien, vamos a parar un ratito para tomar asistencia. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque a veces cuando se pasa ya no entra el sistema. Porque tenemos que ver con intranet. Ya, un segundo antes de pasar a lo que es variable. Vamos a ver lo que es intranet, para tomar la asistencia. En la asistencia, al igual que los anteriores, yo voy a llamar, pero deben de estar atentos para contestar para no perder mucho tiempo, por favor. ¿Ya? Correcto. Bien, Alvites. Presente, profesor. Buenas noches. Aquije, buenas noches. Aquije, Quispe. Aquije, Quispe. Presente, profesor. Buenas noches. Correcto. Aquije, Sigama. Presente, profesor. Asensio. Presente, profesor. Buenas noches. Brito, no contesta. Profesor, disculpe, Brito no tiene audio. Ya, después me dice, ¿ya? Brito sí está no presente. tiene audio, dice, presente. Cabana. Igual, también. No su tiene mismo audio, caso. presente. No tiene audio. Cárdenas. No contesta. Falta. Cayo. No contesta, falta. Clemente. Presente. Condorí. No contesta, falta. Cornejo. No contesta, falta. Escobar. Presente, profesor. Farfán.
Presente, profesor. Fernández. Fernández no tiene audio. Fernández no tiene audio, dice. Pero sí está presente. Flores. Me indica Cárdenas que sí está presente. Acaba de escribir en el chat. Después volvemos, por favor, para no perdernos. ¿Ya? Flores Estrada. Presente, profesor. Flores Pariona. Presente, profesor. Gallardo. Presente, profesor. Garayar. Presente, profesor. González. No está presente, faltó. Gutiérrez. Presente. Hernández Ramírez. Presente, profesor. Hernández Sánchez. Presente, profesor. Hualpa Cupitay. Hualpa. No tiene audio, pero sí está presente. Ha escrito en el chat. Está presente. Testimonio del delegado. Si no, lo colgamos al delegado. Huamán. Presente, profesor. Huamanculí. Presente, profesor. Ibarra. Presente, profesor. Tabarelo. Está en problema, Licencia ¿no? por COVID. Licencia por COVID, dice. Ledesma. Presente, profesor. Yantoy. No tiene audio, pero sí está presente. No tiene audio, está presente. Llerena. También, no tiene audio, pero está presente. No tiene audio, está presente. Maldonado Báez. Igualito, no tiene audio, pero está presente. Acaba de escribir. No tiene audio, está presente. Marquina. Presente, profesor. Matías. No contesta. Sí le contestó en Mere Fernández. Alejandra. Presente, profesor. Mere Fernández Brenda. Presente, profesor. Minaya. Presente, profesor. Osorio. No contesta Osorio. Parco. Presente, profesor. Peña. Presente, profesor. Pérez. Presente, profesor. Pérez Mamani. Peremita. No contesta Peremita. Quispe Pinto. Presente, profesor. Rospiglosi. No contesta. Sánchez Zanca. Presente, profesor. Santé Flores. Presente, profesor. Zairi Tupac. Sí, ya pasé. Zairi Tupac. No contesta. Suárez. Presente, profesor. Tipacti. Presente, profesor. Tipacti, presente. Tipiana. No contesta. Uchuya. Presente, profesor. Vargas. Presente, profesor. Vázquez. Fernández no tiene audio escrito en el chat. Presente. No tiene audio, está en el chat, dice. Vicente Medina. Presente, profesor. Villagaray. Presente, profesor. Presente. Valle. Presente, profesor. No, Valle no, Yales. Yayel Viter. Samudio Holanda. Presente, profesor. Presente. Bien, vamos a ver a quiénes le hemos puesto falta, ¿ya? Ya la última para que me indiquen si está presente o no el delegado. ¿Sí? ¿Qué me decía la persona que está indicándome? Profesor, me dice. Hable, no me hable. Yo soy Cornejo. Buenas noches, mi audio está un poco fallado. Cornejo, pareja. Ya, un ratito, voy a llamar. Cárdenas. No tiene audio, pero está presente. No tiene audio, está presente, ya, saque. Sí está presente. Con garantía del delegado, ¿eh? Cayo. Aquí está en el chat. ¿Cómo? En el chat me ha escrito. En el chat le he escrito. Entonces, sí. Presente. Condorí Cano. No está presente. Cornejo Pareja. Él es el que me dijo, creo, ¿no? Cornejo Pareja. Presente, profesor. Ya, presente. Presente, profesor. Seguimos.
González Bendezú. Está presente en el chat, no tiene audio. Está presente en el chat, no tiene audio. Seguimos. Matías Paucar. Matías Paucar. No hay. Osorio González. No hay Osorio González. Pérez Mitac. Presente, profesor. Buenas Presente, noches. dice. Rospigliosi. No está Rospigliosi. Sairitupac. Sairitupac Guamán. No está Sairitupac Guamán. Tipiane Quispe. No tiene audio, sí está. No tiene audio, sí está. Entra y sale. Entró, pero ya lo ha botado el sistema otra vez. Ya, correcto. Bueno, cuando menos. ¿Cuánto faltó de ahí? A ver. 2, 3, 4. 5. 5. Hay 48. 48 están presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 han faltado. O 8 no están. Pero 5 están registrados como falta, ¿ya? Pues bien, seguramente ha pasado algún problema que se han salido del sistema. Vuelvo a repetir nuevamente que con respecto a la lista no podemos nosotros considerar otra cosa que no sea lo real. ¿Por qué razón? El sistema lo registra su ingreso y salida y reporta. Si por haber razones, en este caso tiene problema de audio, sí, le ponemos asistido. ¿Por qué razón? Porque ya el sistema lo ha registrado ya. El sistema registra el ingreso, la salida. El audio indudablemente no lo registra, ¿no? Por eso es que no tenemos ningún problema. Pues bien, terminada la lista, vamos a continuar en este caso con lo que hemos indicado de las variables. Hemos dicho de que variable es una magnitud susceptible de modificarse dentro de un campo de variabilidad determinada. Una variable, por ejemplo, es la talla de una persona y la edad de una persona, ¿no? Yo puedo decir una persona hasta de 2 metros, por ejemplo. Llegan hasta los 2 metros. Más allá de 2 metros, claro, hay personas, pero ya no son frecuentes, ya son aisladas. Entonces yo puedo decir de la talla de una persona de 65 centímetros que podría tener un niñito, no sé exactamente igual el promedio, hasta 2 metros, por ejemplo. Pero lo que yo no puedo decir, por decir, es una persona de 10 metros. Una persona de 5 metros no podía decir. ¿Por qué? Porque físicamente no es posible ello, ya que tiene solamente un campo de variabilidad determinada, que de 60 centímetros hasta 2 metros, nada más. ¿Correcto? La edad de una persona de igual manera también. Yo puedo decir la edad de un día de nacido, ¿hasta cuánto? Hasta 100 años, vamos a suponer el caso. Hay gente que vive más de 100 años, correcto, pero no es lo general. Es lo particular en este caso. Bien, entonces yo podría indicar personas de 50 años, personas de 2 meses, personas de 7 años, etcétera, etcétera. Bien, cuando hablamos nosotros de variables, podemos decir que estas variables se clasifican a su vez en variables continuas y variables discretas. O sea, A, variable continua, B, variable discreta. ¿Qué es una variable continua? Tomen nota. Son aquellas variables que pueden adoptar o que adoptan cualquier valor, subrayen el cualquiera, cualquier valor dentro del total del campo de variabilidad. Son aquellas variables que pueden adoptar cualquier valor dentro del total del campo de variabilidad y hemos indicado que subrayen cualquier valor. ¿Por qué razón? Yo puedo decir la edad de una persona de 6 meses nacido, la edad de una persona de 10 años, la edad de una persona de 30 años, la edad de una persona de 60 años, la edad de una persona de 100 años, podría decir, está dentro del campo de variabilidad. Talla de una persona de 60 centímetros hasta 2 metros, podría decir también, correcto. Pero hay una variable que es discreta. La otra clasificación es discreta. ¿Cómo definimos las variables discretas? Como aquellas variables
que adoptan solo determinados valores dentro del total del campo de variabilidad. Adoptan solo determinados valores dentro del total del campo de variabilidad. Por ejemplo, si yo digo un niño, yo no puedo ser un niño de 20 años, un niño de 50 años, no puedo ser. Se circunscribe a una parte solamente del total del campo de variabilidad. Entonces, ¿hasta qué edad tiene un niño? De 0 años hasta, algunos dicen 10 años, otros 11 años, otros 12 años. Generalmente vamos a considerar que sea hasta 12 años la edad de un niño. Entonces yo puedo decir un niño de 6 meses, un niño de 10 años, un niño de 8 años, un niño de 12 años, podría decir. Pero no puedo decir un niño de 50 años, un niño de 80 años, no puedo decir. Entonces variables discretas son aquellas variables que adoptan determinados valores dentro del total del campo de variabilidad. Y con esto ya nos están dando un indicador para realizar cierta predicción determinada. ¿Por qué? Porque la lógica no determina que el campo de variabilidad es limitado para muchas cosas y de igual manera también para la variable, ¿no? Vamos a suponer el caso siguiente, de que el Producto Bruto Interno del Perú, hipotéticamente hablando, sea de 1 millón de soles. Entonces, mientras que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos sea, por ejemplo, de 20 millones de soles, ¿correcto? Entonces, yo no podría decir que el Producto Bruto Interno para dentro de 2 años va a crecer pues a 30 o 20 millones de soles, siendo en este caso el promedio de 1 millón de soles. Entonces no podría decir, ¿por qué? Porque no sería una cuestión real. Pero sí yo podría decir, por ejemplo, el Producto Bruto Interno para el año siguiente o para 2 años siguientes es de 1.100 soles. Eso sí podría decir, está dentro del campo de variabilidad determinado. Entonces desde ya nos va dando un indicador para poder realizar alguna predicción determinada. Correcto. Ahora viene variable endógena. ¿Qué es una variable endógena? Variable endógena, así, sencillamente primero, observando, es la Y sub t, variable endógena. ¿Correcto? Pero, ¿cómo defino la Y sub t como una variable endógena? Es aquella que se encuentra en el primer miembro de la ecuación, acá. Variable endógena es aquella que se encuentra en el primer miembro de la ecuación. Lo primero que puedo decir. Ya más económicamente hablando, que el modelo trata de explicar. El modelo trata de explicar esta variable. ¿Correcto? Si no, veamos a Keynes nuevamente. Es un ejemplo indudablemente clásico para nosotros, ¿no? Consumo en función de Keynes, en función del ingreso, perdón. Consumo en función del ingreso. ¿Qué es lo que quería determinar Keynes? El comportamiento del consumo, precisamente, ¿no? ¿Cuál era el problema del consumo en ese momento? Porque el consumo era el gran problema por el cual la economía estaba estancada, ¿no? Entonces, lo que quería él era explicar el comportamiento del consumo. Entonces, vale de que esta es una variable a explicar. Y ya le he indicado de que esta variable está en función del ingreso, correcto. ¿Y el ingreso cómo lo puedo sacar? Bueno, ya les he indicado, ¿no? A través del gobierno. Entonces, vuelvo a repetir, esta variable endógena es la que el modelo trata de explicar su comportamiento. No solamente de la del consumidor, el inversionista de igual manera también. Se trata de explicar cuál es el comportamiento del inversionista, por qué cosa no invertía. Y no invertía porque le faltaba ingreso, en este caso a la economía, ¿no? Y a las personas. Pero si tuviera ingreso, bueno, el inversionista inmediato invertía en producción de bienes y servicios. Pues bien, entonces, es una variable, la variable endógena está en el primer miembro, es una variable que el modelo trata de explicar, es una variable de igual manera también dependiente. ¿Por qué es dependiente? Depende del comportamiento del ingreso, ¿no? Yo consumo si tengo ingreso. Si no tengo ingreso, no consumo. Entonces, mi consumo está en función de
o dependiente de mi ingreso. Es una variable efecto también. ¿Por qué? El origen de todo es el ingreso. ¿Cuál es el reflejo o el efecto del ingreso? Si varía, si incrementa, es el consumo, precisamente. Entonces, el consumo es el reflejo del comportamiento del ingreso. Seguimos, variable predeterminada. Ya le hemos indicado que para los dos ejemplos de variable endógena podemos mencionar el consumo y la inversión de Keynes que hemos visto anteriormente. Variable predeterminada. ¿Qué es la variable predeterminada? La X sub t. Póngale X sub t al costado, entre paréntesis. Es la variable, la definición sencilla, que se encuentra en el segundo miembro de la ecuación. Acá. Bueno, le estoy indicando ahora a ello porque no necesariamente, al final le vamos a indicar. Segundo miembro de la ecuación. Es una variable independiente. Si el consumo dependía del ingreso, ¿el ingreso de quién depende? Es independiente, el ingreso depende del gobierno. Si el gobierno invierte, hay ingresos. Si no invierte, no hay ingresos. Es variable causa, porque el comportamiento de esta variable predeterminada causa el comportamiento, en este caso, del consumo. Por eso que se le dice dependiente. Este depende, este es independiente. Correcto. Vamos a verle acá lo que estamos indicando. La Y sub t es una variable endógena. También se le denomina en los libros variable a explicar. También en los libros pueden encontrar variable efecto o variable dependiente. Con cualquiera de esas palabras se le encuentra en los libros el comportamiento de esta variable endógena para nosotros. Predeterminada. Nosotros vamos a utilizar más variable endógena para la Y variable predeterminada para la X. Salvo en algunas excepciones que pueda indicar que es dependiente. Bien, la variable predeterminada también se le denomina variable explicativa. También se le denomina variable causa. También se le denomina variable independiente. Correcto. Y aquí tienen ustedes los ejemplos correspondientes. Hay algunas personas que están ingresando, no sé si estarán con faltó o con presente. Bien, entonces, variable, vuelvo a repetir, endógena es la que está en el primer miembro. Variables predeterminadas son las que están en el segundo miembro. Menos la tercera, porque esta es una variable no relacional, es una variable contable solamente. Seguimos. Bien. La variable exógena se subdividen a su vez en variables económicas y no económicas. O en otra palabra, la variable predeterminada se dividen a su vez en exógena y endógena con retardo, primero. La variable predeterminada se divide en exógena y endógena con retardo. Dentro de la variable exógena hay variable exógena económica y no económica. ¿Cuándo es una variable exógena económica? Son las cuentas nacionales que reflejan el comportamiento y modo de actuar de los sujetos de la actividad económica. Eso hemos indicado y vale para la definición de variable exógena económica. Están elaboradas en las cuentas nacionales y refleja el comportamiento de los sujetos de la actividad económica. Pero variable exógena no económica son aquellos que ni el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística e Informática controlan, ni de igual manera también el profesional, econometrista o economista controla. Son variables, en este caso, que influye la naturaleza. Ustedes saben, cuando hay un problema determinado de la naturaleza, ¿qué es lo que refleja de inmediato en la producción? Vamos a suponer un terremoto. Un terremoto, aparte de perder vidas, se pierde infraestructura, se pierde cosecha de igual manera también, se pierde producción, se paraliza la producción. Felizmente que es en áreas determinadas solamente.
Entonces, ¿cuál es el significado? Que baja, en este caso, el comportamiento de la variable. Pero es una variable que no podemos nosotros manejarla. Por ejemplo, si hay una inundación, un huaico viene y se lleva toda la cosecha, se lleva fábricas, casas, etcétera, etcétera, se inunda, si hay un problema determinado, paraliza la producción y por lo tanto el comportamiento de la variable. Una sequía de igual manera también. Bueno, se pierden cosechas, paraliza la producción. Una guerra, de igual manera también. La guerra no es controlable, ¿no? Cuando hay una guerra, pues ya hay economía de guerra, se paraliza absolutamente todo, solamente se produce para la guerra, nada más. Muchas veces la mala política de los gobiernos, de igual manera, ocasiona, por ejemplo, una hiperinflación. No suele controlarse tan fácilmente. Ya hemos tenido experiencia en ese sentido de hiperinflación. Ustedes de repente no lo han experimentado, pero no podemos justificar que yo no viví en esa época porque se estudia. Yo no viví en la época de la Gran Depresión, pero conozco exactamente la Gran Depresión, qué cosa es lo que ocurrió en esa época determinada, que indujo a las variaciones y al comportamiento de Keynes, a la solución del problema. Conozco perfectamente. Y no solamente ellos, sino todas las crisis que se han dado en el mundo. Es como de igual manera, hoy estamos atravesando una crisis indudablemente espantosa, ¿no? Con el problema del coronavirus. Está asolando y azotando a toda la humanidad en todos los países del mundo. ¿Cuál es la consecuencia de ello? ¿Nosotros podemos manejarla? No. ¿Podemos agarrar el virus y poder, en este caso, hacer que se controle o se modere en el efecto de la economía? No podemos, ni queremos verlo siquiera. Y estamos confinados nosotros, no solamente a nivel de ICA, no todos los países del mundo, no solamente Perú ni ICA, todos los países del mundo están confinados ahí, que evitando justamente la enfermedad o el coronavirus. Pero ¿qué significa esto? El hecho que estemos confinados, no hay producción. Y todas las economías del mundo están bajando, en este caso, su nivel de crecimiento. Nosotros ya estamos en una tasa de crecimiento negativa con respecto al Producto Bruto Interno. Estamos en menos 12%. ¿Qué significa eso, el menos 12%? Nunca en la vida se ha dado en la historia, en este caso, una situación de esa naturaleza. Nadie puede trabajar, nadie puede producir. Ahora, tímidamente ya se está aperturando o abriendo ya algunas cosas determinadas, pero ¿ha sido favorable? No, porque está creciendo nuevamente el virus. Mejor nos hubiésemos quedado en la situación anterior, pero la población también, bueno, a veces no es tan disciplinada, ¿no? Observamos algunos casos determinados que tienden a elevar, en este caso, la tasa de contagio. ¿Cuál es el denominador común de todo ello? Que la producción se ha visto reducida pese a su mínima expresión, ¿no? Estamos en una tasa de crecimiento negativa, 12%, nunca ha habido en la historia del Perú, pero todo está paralizado. ¿Es eterno esto? No. Todas las cosas que han ocurrido en el mundo es coyuntural solamente. Bien, de igual manera también en internet he analizado que esto solamente nos ha ocurrido a nosotros, es la primera vez que ocurre, ¿no? Observo que casi han habido 10 en toda la humanidad, 10 pandemias de esta naturaleza, desde los romanos, con el emperador, no recuerdo el nombre, de igual manera también moría la gente, cantidad de gente. ¿Y qué es lo que hacía? El emperador tenía que tomar ciertas acciones determinadas, porque esto no es ya que los pobladores o la población tome acciones determinadas. Es el gobierno el que tiene que entrar a tallar ahí. ¿Cómo el gobierno entró a tallar para solucionar el problema de la Gran Depresión? El gobierno tiene que entrar a tallar para solucionar este problema del coronavirus. ¿Cuántas pandemias han habido en el mundo? Casi hasta 10 se contaba. E incluso, curiosamente, dice que cada 100 años hay una pandemia determinada. Justo en 2020 se cumplía 100 años de la anterior. Han habido indudablemente de la fiebre amarilla, ha habido
recuerdo esta enfermedad en donde se arrojaban los cadáveres por los ríos, que tanta la cantidad, y eso era solamente por cuestión de higiene. ¿Quién transmitía ese virus? Transmitía la rata a través de la pulga. Y en Europa, pues, bueno, como no se bañaban mucho, tenían pulgas pues, en todos los lugares, ¿no? Así es que transmitía un vector determinado y por lo tanto una pandemia espantosa. Millones de gente murieron. Y de igual manera, el problema de la fiebre española, otro virus que venía de los camellos, otro virus que venía de los porcinos, bueno, y así sucesivamente. Ahora este virus vino ¿de qué? Vino de Wuhan, en donde la gente come bastante murciélago, ¿no? Y según ellos es rico una sopa de murciélago. Entonces por ahí se incorporó. Indudablemente los chinos tienen una costumbre bastante rara en su comida, comen rata. Si tienen un dolor de estómago, bueno, una rata pero viva, ni siquiera muerta, viva se la comen, solucionado según ellos el problema del dolor de estómago. Y de igual manera también el comer murciélagos, bueno, pues nosotros lo vemos con bastante reticencia eso, ¿no? Con asco mucho, por así, pero por ahí viene justamente la denominación de chino cochino, porque comen esos tipos de cosas. Y por ahí se filtró justamente el virus, ¿no? Aunque de una u otra manera también se dice, pero bueno, son un poco de especulaciones, que ha sido creado ese virus en el laboratorio. Bueno, ya la historia lo va a indicar. Pero lo que sí es cierto, como todo, es temporal, va a pasar todo esto. ¿Y por qué va a pasar este problema? Y al final se va a volver un poco de historia esto, porque el elemento en este caso que va a solucionar el problema es la vacuna. Y hay una carrera pues, de las grandes potencias mundiales por conseguir la vacuna. Está Inglaterra, está Alemania, está la misma China, está Rusia y está Estados Unidos. ¿Quién ha salido en este caso a indicar de que ya tiene la vacuna ahí registrada? Es el presidente Putin de Rusia, que ya va a comenzar el programa, en este caso, de vacunación masiva para su pueblo. Y me imagino que le va a causar efecto. Incluso dice de que ya le ha puesto la vacuna a sus 2 hijas y que están muy bien. ¿Correcto? Pero hay un escepticismo con respecto a la vacuna de Rusia. Bueno, Rusia siempre quiere ser la primera, pues. Y no solamente ella, es una cuestión natural, que haya una carrera determinada por conseguir primero la vacuna. Otro que está adelantado, lo que está indicando, y hay escepticismo, es porque se ha obviado algunas fases, en este caso del proceso de elaboración de vacuna y de comprobación de la efectividad. Hay 4 fases, con la tercera fase ya pueden inocularse. La cuarta fase ya es más especializada, en la cual analizan las reacciones ya ínfimas, mínimas de una vacuna determinada. El otro que está avanzando en este aspecto un poco más serio es una universidad de Inglaterra. Entonces es la que está avanzando rápidamente, en la cual Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le ha comprado 400 millones de vacunas ya pagadas ya. Indudablemente que hay un componente político también acá. ¿Por qué razón? Hay una carrera determinada que en buena hora nosotros saludamos esa carrera que hay ahora. ¿Y por qué la carrera por la vacuna? Porque es la que va a salvar al mundo. Así como Keynes salvó al mundo de la Gran Depresión, ¿quién? Y tiene un reconocimiento universal Keynes, porque hasta ahora seguimos la receta keynesiana y que esta fue elaborada casi por los años 48, 47. Hasta ahora, bueno, si no digo idolatramos a Keynes porque nos salvó de ese problema, y nos sigue salvando de problemas, porque la Gran Depresión o la crisis financiera internacional que hubo en el año 2008 se solucionó con la receta keynesiana, de igual manera también. Entonces Keynes todavía está vigente. Entonces, ¿qué es lo que se llevó Keynes solucionando ese problema? La gloria, indudablemente. ¿Qué es lo que se va a llevar quien
en este caso tenga la vacuna en estos momentos, la gloria universal se va a llevar. Y no solamente la gloria universal, se va a llevar un buen billete universal, también se va a llevar. Dicen de que la vacuna va a ser colocada a precio al alcance de la población, en buena hora. Pero imagínense, vamos a suponer que la vacuna cueste un sol. ¿Cuánto? O sea, el precio de venta es un sol. ¿Cuánto le costó a ellos? Supongamos 40 centavos. Tienen un 60 centavos, pónganle 50 centavos. 50 centavos multiplíquenlo ustedes por 400 millones de vacunas que está solicitando Estados Unidos. 400 millones de vacunas que está solicitando Europa. 1.000 millones de vacunas que está solicitando la India. Es un platal, probablemente, ¿no? Entonces, la carrera es por la gloria y el billete, indudablemente, ¿no? Como es una cuestión lógica, ¿no? A nosotros no nos interesa indudablemente ello. A nosotros lo que nos interesa es que la vacuna esté y la aplique en el caso acá en el Perú. Perú también está preocupado, interesado en ello. Ha nombrado una comisión determinada de alto nivel, le han denominado el Comando COVID, en donde la función de esta comisión es ver la forma cómo traer la vacuna de igual manera tenerlo más rápidamente al Perú. No deben de olvidar que todos los países del mundo hay un audio que está interfiriendo la clase. Por favor, si pudieran apagarlo, ¿ya? Solo repetir, nosotros no le cortamos el audio, que pudiéramos hacerlo. Pero, por favor, guarde. Yo sé que hay familia que está al costadito, pero al menos tomar las previsiones correspondientes, ¿ya? Para no interrumpir. Pues bien, entonces... Disculpe, profesor. ¿sí? Una consulta justo antes de que el Zoom corte. Quisiera saber si me podía validar la asistencia, un favor, que entré hace un rato y no quería interrumpir la clase. Ya, falta un poquito, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo se llama usted? Cayo Garayar. Cayo Garayar. Está con falta, ¿no? Cayo Garayar, sí, presente. No, pues, Cayo Garayar, presente, ya toma nota, ¿ya? Bien, entonces, como vuelvo a indicar, hay un componente político en el cual, para suerte nuestra, Donald Trump tiene que... hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. Uno de los candidatos de Donald Trump con otro candidato. Ya está establecido, de acuerdo a las encuestas, que el otro candidato le lleva cierta ventaja, en este caso a Trump. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho Trump? Para que pueda Trump reelegirse, si trae la vacuna en octubre o antes de su reelección, bueno, gana las elecciones. Está solucionando un problema determinado, ¿no? Entonces, esa es la carrera, por eso es que él está dando billete en cantidad para el laboratorio de Oxford, creo, ahí en Estados Unidos, en Inglaterra, y ha comprado ya adelantado 400 millones de vacunas para Estados Unidos. Entonces, por eso es que tenemos la esperanza de que esta vacuna salga lo más rápidamente posible. Ya Rusia ha anunciado que tiene la vacuna y la va a aplicar a su pueblo. Bueno, en buena hora. Todo lo que sea para solucionar el problema, bienvenido sea, ¿no? Por eso, bueno, desde mi punto de vista, y hay que cuidarnos indudablemente para ello, antes de fin de año debemos nosotros de tener la vacuna de igual manera también acá en el Perú para aplicarnos. Y eso sí tiene que aplicarse cada uno de todos nosotros para solucionar en parte el problema. ¿Por qué razón? El confinamiento nos hace que no produzcamos. Si la vacuna viene y se aplica, en este caso a la población, ya hay menos riesgo, menos problema. Ya podemos salir ¿a qué? A trabajar. Ya podemos salir a hacer clases presenciales para poder, en este caso, continuar con el desarrollo de la formación de todos los estudiantes, tanto de educación básica, inicial, primaria, secundaria, como la universitaria. Y lo que es más, ya todos los trabajadores pueden salir sin ningún tipo de problema. Ya hay una movilidad, etc. Ya volvemos, no a la normalidad anterior, indudablemente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos que cuidarnos nosotros, a pesar de habernos inoculado la vacuna. Tenemos que cuidarnos todavía un tiempo determinado. ¿Correcto? Bien, entonces, eso con respecto a las variables exógenas no económicas, que no la podemos controlar, pero sí se soluciona en un momento determinado. Variable endógena con retardo. Tomé nota ahí, son aquellas